Acá estoy admitiendo más chicos, para que pasen todos. A ver si hay uno más que quiere entrar. Bueno, entonces, en la clase seguramente de Maillo vieron la definición de POC, vieron las características de los pacientes con EPOC y cómo se puede presentar. Nosotros en tanto en las salas de urgencias, cuando ustedes trabajen en salas de urgencias generales, como en terapia intensiva, como cuando vayan a ver pacientes a la casa, si trabajan en un servicio domiciliario, se les va a presentar, por la gran prevalencia que tiene, cuadros de exacerbación de POC. Es una patología, el EPOC, muy prevalente, por lo tanto la exacerbación es también muy prevalente. Bueno, entonces, vamos a ir comentando. Acá tenemos nuevamente la definición de POC, que se caracteriza, como ustedes ya saben, por una limitación al flujo aéreo no completamente reversible, relacionada con una respuesta inflamatoria anormal, principalmente al humo del tabaco. El diagnóstico se basa en la espirometría porque se objetiva un patrón obstructivo, como saben ustedes, definido por una relación BEP/1, capacidad vital forzada, menor de 70, postbroncodilatación, ¿no es cierto? La agudización del EPOC se define como un empeoramiento brusco y mantenido que acontece en el curso natural de la enfermedad, más allá de los cambios que puede sufrir la situación estable de ese paciente y que requiere la modificación en el tratamiento. Esto tiene un abanico muy importante, cómo se puede presentar la exacerbación de POC. ¿Por qué? Porque son pacientes que ya tienen síntomas, ya tienen limitación de su movilidad, por ejemplo, depende del grado de POC que tengan, ya tienen tos, ya tienen disnea habitualmente y expectoración. Pero nosotros estamos frente a un cuadro de exacerbación de POC cuando esa disnea empeora, cuando aumenta la frecuencia de la tos y cuando hay un incremento en el volumen y hay cambios en el color del esputo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado? Yo les mencionaba los criterios de Antonisen los otros días, que dije, bueno, habla de esto, las características y cuándo cambia el volumen y las características del esputo. Esto lo van a ver, es el ABC de hacer guardias, porque en todas las guardias van a recibir pacientes con exacerbaciones de POC. Bueno, la etiología de esas exacerbaciones, o sea, ¿por qué se dan estas exacerbaciones? La causa más frecuente es la infección respiratoria. Las infecciones respiratorias que lejos, las virósicas son las más frecuentes, las bacterianas, los microorganismos atípicos. La polución ambiental puede tener un papel importante y de causa desconocida. Otras causas pueden ser la insuficiencia cardíaca, embolia de pulmón, neumotórax, mala adherencia al tratamiento, uso inadecuado de fármacos, hipnóticos, morfina, benzodiazepinas y beta bloqueantes, altas concentraciones de oxígeno administrado y reflujo gastroesofágico. Estas son las causas que pueden provocar una exacerbación de POC. Lejos las primeras, infecciones virósicas son las más frecuentes, pero a tener en cuenta que son pacientes con comorbilidades asociadas, como la insuficiencia cardíaca, y a lo mejor suspende la medicación o hace una transgresión dietaria con exceso de sodio y tiene una exacerbación de POC causada por una insuficiencia cardíaca, la embolia de pulmón, la presencia de neumotórax, no utilice bien la medicación broncodilatadora o que la suspenda, el reflujo gastroesofágico, el oxígeno a altas concentraciones y también que utilice fármacos como sedantes, benzodiazepinas, pueden propiciar una exacerbación de POC. A ver si hay más participantes que quieran entrar. No. Bueno. Siempre entonces, cuando recibimos un paciente con exacerbación de POC, le preguntamos, ¿suspendió su medicación?
¿Qué otra medicación realiza usted? ¿Tiene medicación cardiológica? ¿Estuvo mucho tiempo en cama? ¿Fue operado? ¿Estuvo internado? ¿Estuvo con gente con patología respiratoria? Hoy por hoy, obviamente, a la cabeza tenemos que descartar. COVID. Hoy por hoy tenemos que descartar un COVID, porque un paciente con EPOC puede adquirir un COVID, los síntomas ser muy parecidos, tener una sintomatología muy pero muy parecida al del EPOC exacerbado, aumento del volumen de su catarro, mayor disnea que la habitual. Vamos a encontrar en ese paciente que tiene muchísima más tos que la habitual, puede tener fiebre. Entonces, hoy por hoy descartar COVID. El año pasado, como los pacientes estuvieron bastante encerrados, los pacientes grandes con EPOC, hemos tenido una disminución de lo que son exacerbaciones de EPOC. ¿Por qué? Porque no se contagiaron ni con rinovirus, ni con adenovirus, bueno, acá está el coronavirus, ni con influenza, ni con parainfluenza, ni con sincicial respiratorio. O sea, tuvimos pacientes que sí, adquirieron COVID, terminaron en terapia intensiva porque eran EPOC con un COVID. Pero las otras virosis no tuvimos una alta incidencia porque la gente se cuidó más, se quedó encerrada, que una amplia vacunación antigripal para la influenza, entonces no tuvimos tantas exacerbaciones de EPOC, que como sabemos, a la cabeza entonces van las virósicas. Pero hoy por hoy muchas veces tenemos que descartar coronavirus. Y me ha pasado en el consultorio, le digo, a un asmático o algún EPOC, ¿no tendrás coronavirus? ¿No estuviste en contacto con alguien? No, doctora, esto es mi asma de siempre. Esto es mi asma de siempre. O no, doctora, esto es mi EPOC de siempre. Instauramos tratamiento para su EPOC o su asma y el paciente no mejora. Esos pacientes tenemos que hacer no solamente hisopado, sino también imágenes. Porque las imágenes vamos a encontrar los infiltrados en vidrio esmerilado típicos de COVID, nos van a ayudar a decir, bueno, este es un paciente que tiene un EPOC, pero agudizado, pero que está usando un COVID. Obviamente el hisopado. Bueno, las bacterias que pueden dar reagudizaciones son el Haemophilus influenza, el Streptoneumoniae, la Moraxella y la Pseudomonas. En esos pacientes con BEF1 muy bajo y con antecedentes de internaciones previas, los microorganismos atípicos como la clamidia o el micoplasma, la polución ambiental, el ozono, muchas partículas en el ambiente, tóxicos como dióxido de sulfuro y dióxido de nitrógeno. Las manifestaciones clínicas, acá tenemos lo de los criterios de Antonisen, que son el incremento de la disnea, el incremento del volumen del esputo y el incremento de la purulencia del esputo. Estos tres patrones, básicamente descritos hace muchos años, que acompañan a estos pacientes. Aumento de la tos, sensación de fiebre, opresión torácica, escasa tolerancia al ejercicio, afectación de su estado general, cefalea y somnolencia. Díganme ustedes si pueden diferenciar en la manifestación clínica a una exacerbación de POC o a un COVID actualmente. ¿Qué les parece? Las manifestaciones clínicas. A ver, por ahí no está presente, que a lo sumo por ahí en COVID no está presente el tema de, bueno, no, sí, la tos y el esputo, sí, no. Sí, no, por eso, díganme si en sí. Realmente son pacientes que tienen que están acostumbrados a tener esta sintomatología, realmente están acostumbrados a cursar tos, disnea, aumento de las secreciones, cefaleas. Entonces, por ahí es bastante difícil la diferenciación y por ahí siempre hacer hincapié en el interrogatorio y obviamente en estos pacientes que son pacientes muchos riesgos, sí recurrir los estudios diagnósticos porque es importante saber si es un EPOC que está con un COVID. No solamente que vamos a tener los parámetros gasométricos, saturómetros y de cómo está la mecánica respiratoria, sino también con las imágenes, como les dije antes, vamos a tener la posibilidad de ver los infiltrados en vidrio esmerilado que nos van a decir que estamos frente a un COVID.
Bueno, a ver Profe, una pregunta. Sí. ¿Se han visto en pacientes con EPOC peores resultados que en el resto de la población, como nos contabas la otra vez, por ejemplo, con la obesidad, o no fue tan significativo? Sí, hay de todo, ¿no es cierto? La verdad, ayer vi un paciente de 81 años que ni se enteró que tuvo COVID, no era EPOC, ni se enteró que tuvo COVID. Le hago una tomografía de control, vidrio esmerilado bilateral, con áreas de consolidación, le hice una espirometría a los 2 meses del cuadro, normal su espirometría, o sea que hay de todo, no depende, o sea, pero sí la población de pacientes con POC la pasó mal, la pasó peor, seguro que fue a terapia. Por ejemplo, tengo una paciente que fue a terapia intensiva, no estuvo en RM, porque ellos toleran bastante la hipoxemia, entonces no estuvo en RM esta paciente, y ella está para trasplante pulmonar, tiene un EPOC, cigarrillo, pero hace muchos años que no fuma, con un enfisema muy extenso, no tiene lóbulos superiores ni lóbulo medio, directamente no tiene lóbulo medio derecho, y está en plan de trasplante. Vino a mi consultorio para hacerse un test de la caminata, porque tenía que ir a Buenos Aires, a Favaloro, a hacerse una nueva evaluación por los médicos del trasplante. Hice un test de la caminata que no estaba mal, estaba bastante bien. Bueno, le digo, Gladys, guardate hasta que viajes a Buenos Aires. Y me llama yo se lo hice a las 8 de la noche, ese test de caminata, a las 8:30 de la mañana del otro día, del sábado, eso fue un viernes, sábado. Virginia, tengo fiebre, 39 grados de temperatura. Bueno, dije yo, sonamos. Aparte yo que estuve con ella haciendo un test de la caminata, ¿no? Pero bueno, con barbijo, pero ella se lo hizo sacar porque si no se agitaba. Imagínense que es una paciente que usa oxígeno domiciliario. Y bueno, Gladys estuvo en el hospital Iturraspe, en la terapia intensiva, no requirió RM, supuesto que ahora está con atrofia muscular muy importante por haber estado acostada y quieta, tiene más requerimiento de oxígeno que lo habitual, pero salió adelante. Y sí, otros pacientes míos fallecieron que son EPOC y que tuvieron COVID. Sabemos que el COVID lo que va a hacer es ocupar espacios aéreos que para ellos son espacios funcionales que intervienen en el intercambio de gases. Entonces, como el COVID los va a ocupar, realmente le genera la situación de internación, el requerimiento de asistencia respiratoria mecánica y bueno, la posibilidad mayor de morir por un COVID que si un paciente no tiene patología respiratoria previa. También vemos pacientes sin patología respiratoria previa que fallecen por COVID. ¿Alguna otra pregunta? No, o sea que les quiero transmitir que hemos visto también pacientes que han zafado del COVID por tener un EPOC. Muchos me han llamado llorando, Virginia, tengo EPOC, tengo COVID, ¿qué voy a hacer con mi...? Bueno, tranquilo, ahí no la han pasado mal. Llamado llorando como para despedirse ya y no. Y de suerte puede ser que no te tengas que despedir. Bueno, seguimos entonces. Al examen físico, como ustedes ya saben, los signos vitales, presión, frecuencia cardíaca, temperatura, frecuencia respiratoria para evaluar la taquipnea, si usa o no usa músculos accesorios, si tiene movimientos paradójicos de la caja del tórax, importantísimo porque puede darnos un signo de paro respiratorio inminente. Recuerden que si aplana el diafragma y sobreleva el diafragma cuando inspira, está usando mucho el músculo diafragmático y eso es signo de paro inminente. Aparición o empeoramiento de la cianosis, presencia o empeoramiento de más periféricos y la auscultación pulmonar, cómo están el murmullo vesicular, si aparecen roncos, sibilancias y crepitantes. Y los casos graves, obviamente con inestabilidad hemodinámica y trastornos del nivel de conciencia. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico de las agudizaciones? El diagnóstico es clínico. El diagnóstico es bien clínico, interrogatorio, antecedentes, realizó o no realizó la medicación, factores de riesgo para trombosis. Es un diagnóstico clínico. El diagnóstico
La exacerbación de POC puede confirmarse con espirometría. En general no hacemos espirometrías en los pacientes que están con exacerbación porque les cuesta mucho soplar, pero sí vemos si tienen espirometría previa donde nos dice que tiene un EPOC el paciente. Empeoramiento, mantenimiento de los síntomas respiratorios. No recibió tratamiento, otra agudización en las otras semanas, sí lo recibió. Si lo recibió, ¿qué pasó? Por ejemplo, estuvo con corticoides una semana porque no andaba bien, fracaso terapéutico, recaída o recurrencia. Y las pruebas diagnósticas necesarias, como vimos antes, para ver la gravedad de la agudización o descartar otro proceso, como dijimos, el COVID, por ejemplo. ¿Me siguen, chicos? Sí, profe. Uy, yo soy más lenta. ¿Para cómo no les amplié la pantalla? ¿Quieren que se las amplíe? A ver, ahí se las voy a ampliar. Uy, no. Esto ya lo vimos. ¿Lo paso rápido? Soy un desastre. No cuenten ustedes que soy tan Naboletti. Así pueden copiar. Acá tenemos las pruebas complementarias, como dijimos antes. O nos pasa el power. Sí, desastre. Las pruebas complementarias, entonces, hemograma, hemograma donde vemos si hay una franca leucocitosis y sospechamos una infección bacteriana, la bioquímica, cómo está la función renal, cómo está la glucemia, coagulación, gases en sangre, Obviamente cuando le sacamos para gases en sangre consideramos la FiO2, las placas de tórax anterior y lateral para ver y diagnosticar, tiene una neumonía, sospecho un neumotórax, sospecho una embolia de pulmón, el electrocardiograma, los cultivos de esputo que en general no son de forma rutinaria, los hemocultivos si lo dejamos internado y sospechamos que tiene una neumonía asociada, y los biomarcadores como las troponinas, que las pedimos ahora en pacientes con COVID, las troponinas pro, BNP, el dímero D y la procalcitonina. Los pedimos actualmente como factores pronósticos. Espérenme que me voy a buscar una silla porque estoy re incómoda, ya vengo. Bueno, ahí volví. Entonces, todos estos exámenes complementarios es para ver la magnitud y la repercusión de esa agudización de POC y cómo está el paciente. La exacerbación muy severa es cuando existe un paro respiratorio que pueden tener estos pacientes, trastornos del estado de conciencia, inestabilidad hemodinámica y acidosis respiratoria, un pH menor de 7,30. Tiene alguno de estos criterios y ya es una agudización severa, muy severa. Es severa cuando tiene uno de estos criterios, una disnea según el MMRC de 3 a 4, cianosis, utilización de los músculos accesorios, edemas periféricos de nueva aparición, la saturación de oxígeno menor de 90, una PO2 menor de 60, la PCO2 mayor de 45, un paciente que no tenía hipercapnia previa, no esos pacientes que están acostumbrados a tener hipercapnia, la acidosis respiratoria moderada, la comorbilidad significativa grave, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, una diabetes descompensada, y complicaciones graves como arritmias e insuficiencia cardíaca. Estos son pacientes donde los clasificamos según los criterios de gravedad y van todos a terapia intensiva, obviamente. La agudización moderada tiene uno de los criterios, fundamentalmente el versus 1 basal, es menor de 50%, la comorbilidad cardíaca no es grave, tiene una historia mayor de 2 agudizaciones en el último año.
La agudización leve no cumple con ninguno de estos criterios. Son pacientes que lo podemos manejar en forma ambulatoria sin ningún tipo de problema. No tienen ni un BEP sub 1 menor del 50%, o sea que tiene un EPOC leve, moderado, pero con un BEP sub 1 no menor del 50%, no tiene comorbilidad cardíaca y ha tenido hasta 2 exacerbaciones en el último año. Bueno, diagnósticos diferenciales, obviamente la neumonía, el neumotórax, la embolia de pulmón, el derrame pleural, un traumatismo torácico, cosas cardíacas, insuficiencia cardíaca, arritmias, cardiopatía isquémica y otras como la obstrucción de la vía aérea superior. ¿Cómo tratamos a estos pacientes? Obviamente, los pacientes que tienen un BEP sub 1 previo a menor del 50% y que encontramos alguno de los síntomas o signos de gravedad, como vimos antes, se internan. Reposo en la cama, 45 grados, controles constantes, unos buenos balances hidroelectrolíticos. Fundamentalmente, recuerden que vamos a utilizar broncodilatadores y le vamos a dar broncodilatadores en dosis elevadísimas, entonces eso nos puede traer aparejado el paciente presente trastornos hidroelectrolíticos, que les baja el potasio, fundamentalmente, entonces, y eso le puede generar arritmias, paro cardíaco. Ponemos dieta, sueros, hidratación, y según la patología de base, la gravedad del cuadro, utilizamos o no heparina por vía subcutánea y también por vía endovenosa si sospechamos una embolia de pulmón. No olvidamos entonces la protección gástrica, la prevención de la enfermedad tromboembólica con heparina de bajo peso molecular, el uso de diuréticos en el caso de insuficiencia cardíaca. Con respecto a la oxigenoterapia, utilizamos el oxígeno. Estos son pacientes que están algunos acostumbrados a manejar presiones de oxígeno bajas, entonces no vamos a pretender ponerles oxígenos a dosis altísima. Sí. Será diapositiva, vamos a la anterior. Uy, no, estoy pasando. Acá. Utilizamos la mascarilla de Venturi 24-28%, no más, aumentando si es necesario para conseguir una saturación de oxígeno que esté alrededor de los 90%, para una presión de oxígeno de 60 más o menos milímetros de mercurio, o saturación de oxígeno entre 88 y 90, en el caso de esos pacientes que están hipercápnicos, con una PO2 que no supere o que sea un poquito superior, que sea superior a los 50 milímetros de mercurio, pero no pretendo tener presiones de oxígenos muy altas, porque son pacientes hipercápnicos, porque el aporte excesivo de oxígeno permite una depresión del sistema respiratorio y eso empeora la hipercapnia, como todos ustedes saben. Ahí una de las chicas que me preguntaba acerca de la oxigenoterapia, esto es una piedra fundamental en la oxigenoterapia de los pacientes agudizados. No sé si me quieren hacer alguna pregunta. ¿No? Se me van participantes, veo que se me van yendo participantes. Un embole la clase. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Se van siempre las clases? Cuéntenme. ¿Cómo se indicaría, profe, la oxigenoterapia? ¿Mascarilla de Venturi al 24 o 28% o cómo? Sí, mirás vos la mascarilla de Venturi, ponés el piquito de colores, 24 yo creo que debe ser la de color naranja, la de 28 es la verdecita. Ponés la mascarilla de Venturi con el adaptador que va al oxígeno, le vas cambiando y ahí te dice si lo tenés que dar con un flujo de 3 litros, de 5 litros, dice 24/5, por ejemplo. Entonces le pones ese 24 y le abrís el oxígeno a 5 litros por minuto. Chicos, díganme, ¿se van siempre de las clases? Cuéntenme. Yo no me voy nunca, profe. No, algunos les veo las caritas que están siempre. Pero, bueno, allá no sé cuál es el motivo. Lamentablemente yo no voy a andar controlando, no me interesa controlar y
tampoco es mi objetivo, pero si tienen alguna sugerencia de que no les gusta la clase o que no les sirve, que me la hagan a mí o bueno, quien ustedes crean tienen que hacer las sugerencias, a sus tutores, no sé, la verdad que no tengo idea por qué se van. Vamos a continuar. Uy, no puedo pasar ahora. ¿Cómo avanzo? A ver, de ahí. A ver, ¿cómo avanzaría? Esta. Esto es esta. Broncodilatadores entonces, usamos fármacos de acción corta y rápida, los podemos usar en nebulizadores como también en aerosoles, en los dispositivos presurizados con cámara de inhalación, con la aerocámara. Broncodilatadores de larga duración, en general no los usamos para las exacerbaciones, pero si el paciente los usa y está bien, está lúcido, por ejemplo, él venía usando formoterol o salmeterol o bilanterol, que lo siga utilizando, le decimos que no lo suspendan, su medicación habitual para el EPOC. Las dosis de salbutamol es de 2,5 a 10 miligramos más bromuro de hipatropio, los dos juntos los podemos usar en solución fisiológica, generalmente le indicamos 20 gotas de salbutamol más 15 gotas de bromuro de hipatropio, 3 a 5 mililitros, y lo usamos nebulizándolo con una mascarilla con oxígeno, 6 a 8 por minuto, cada 4 a 6 horas, lo podemos repetir, digamos, esto dura 10 minutos, podemos repetirlo a la media hora una salva de estas nebulizaciones. Y en PAF presurizados, salbutamol 400 a 600, que son 4 a 6 inhalaciones cada 4 a 6 horas, la terbutalina, que no la usamos actualmente mucho, y el bromuro de hipatropio, que son 4 a 6 inhalaciones también cada 4 a 6 horas. Vienen asociaciones de salbutamol con hipatropio juntos, que se llaman Salbutral AC, por ejemplo, una de las marcas más usadas, que vienen juntitos, y le podemos hacer que se hagan 4 inhalaciones cada 4 a 6 horas, que por ahí es más práctico que una nebulización y más rápido, porque la nebulización demora 10 minutos aproximadamente. Los corticoides los usamos por vía sistémica, bueno, si es una exacerbación leve, lo hacemos por vía oral, no necesitamos poner una vía para hacerle corticoides, lo podemos manejar en la casa con corticoides por vía oral. Moderado, graves y muy graves, le damos hidrocortisona endovenosa, 100 a 300 miligramos, y después lo podemos repetir cada 12 horas o cada 8 horas, o metilprednisolona, vía endovenosa, le hacemos un bolo de 0,5 o 1 miligramo kilo, y le dejamos reglado cada 6 a 8 horas, y lo podemos repetir si a los 20 o los 30 minutos si no tuvimos respuesta con la dosis inicial. Mantener esa dosis por vía parenteral por lo menos 72 horas y posteriormente pasar a vía oral, cuando el paciente ya está bien, y suspendemos a los 7 a 14 días, depende cómo está el paciente, depende qué paciente tenemos con nosotros. Podemos usar mucolíticos y expectorantes que en realidad no hay mucha evidencia de que sirvan realmente para la exacerbación de POC. Los hiperdihidratamos, muchas veces los hidratamos y vemos que están deshidratados, y los antitusígenos realmente no los usamos. Los antibióticos los indicamos en el caso de que sospechemos una sobreinfección bacteriana, ese esputo está purulento, tiene 3 criterios de Antonisen, o tiene 2 criterios de Antonisen, y fundamentalmente esa es la purulencia del esputo, o los pacientes necesitan ventilación mecánica no invasiva o ventilación mecánica invasiva, en ellos instauramos tratamiento antibiótico. ¿Qué antibióticos utilizamos? Bueno, siempre que aparezcan entonces cambios en el color del esputo, una expresión directa de infección bacteriana, a pacientes menores de 65 años, le podemos dar, por ejemplo, amoxicilina clavulánico. En aguzaciones moderadas y severas, que tienen mucha disnea, aunque el esputo no sea purulento, y si tiene más de 65 años,
buscamos las comorbilidades asociadas y si tienen riesgo de pseudomonas, podemos utilizar cefalosporinas de tercera generación, o si no, ceftazidima o piperacillina tazobactam, y en las muy graves siempre se ha indicado iniciar tratamiento antibiótico. Cuando hay alto riesgo de infección por pseudomonas, cubrimos pseudomonas. Bueno, acá tenemos la elección de los antibióticos. Fíjense que en las leves nos manejamos con amoxiclavulánico. Alternativas, moxifloxacina. ¿A dónde vas, mi amor? Bueno, moxifloxacina levo. En la agudización moderada, también vía oral, moxifloxacina levo. Si no, ceftriaxona, amoxicilina más clavulánico. Y en las graves, moxifloxacina levo. Alternativas también, amoxicilina clavulánico, ceftriaxona, cefotaxima. En las graves o muy graves, ciprofloxacina o levofloxacina a dosis altas. Los que pensamos que queremos cubrir pseudomonas, pipertazos, cefepime, imipene, meropene, ceftazidima. La ventilación mecánica no invasiva, la utilizamos en todo paciente que va a necesitar un soporte ventilatorio para mejorar la ventilación alveolar sin necesidad de realizar una intubación orotraqueal. El objetivo es disminuir el trabajo respiratorio, evitar la fatiga muscular, aumentar el volumen corriente del paciente y mejorar el intercambio gaseoso. Necesitamos que el paciente respire espontáneamente, que tenga un fallo respiratorio agudo, los criterios clínicos, entonces que tenga disnea moderada y severa, que tenga una taquipnea importante, que utilice los músculos accesorios, que tenga hipoxemia, que tenga una PAFI menor de 200, o sea, la presión de oxígeno sobre la fracción inspirada de oxígeno menor de 200, que tenga una hipercapnia mayor de 45 y que tenga una acidosis respiratoria. En ese caso, entonces, antes de iniciar, si el paciente está lúcido y respira espontáneamente, antes de iniciar una ventilación mecánica invasiva, probamos con ventilación mecánica no invasiva. Ahí tenemos un paciente con una BNI. Junto con el tratamiento médico, la ventilación mecánica no invasiva disminuye la mortalidad, disminuye la necesidad de intubación orotraqueal y el fracaso terapéutico. Otros beneficios es que disminuye la sensación de disnea y disminuye la frecuencia respiratoria del paciente, permite el reposo de los músculos respiratorios y el alivio, mejora el intercambio de gases, aumenta el pH, reduce la hipercapnia y acorta la estancia hospitalaria. Bueno, estas son dos plaquitas, pacientes con agudizaciones de POC. En la primera tenemos una neumonía, un infiltrado derecho, y en la segunda no tenemos ningún infiltrado, es un paciente que tiene una agudización de POC donde no vemos ningún infiltrado. Recuerden siempre, como dijimos antes, de la necesidad de hacer metodología de estudio para evaluar bien la exacerbación de POC, para descartar la presencia de otra patología asociada o de una complicación. No podemos muchas veces prescindir de la placa de tórax en estos pacientes. ¿Alguna duda? ¿Necesitan que nos detengamos en la ventilación mecánica no invasiva, en la invasiva? ¿Necesitan alguna otra duda importante? Yo tenía una duda ahí. Antes de la ventilación mecánica no invasiva, ¿se prueba con la oxigenoterapia y si no responde a eso se pasa a la no invasiva? ¿O cuando tiene esos criterios directamente se lo pone al paciente no invasivo? Miren, si está hipercápnico el paciente, fíjense, a ver, vamos a ver si puedo volver. Si está hipercápnico el paciente, fíjense, hipoxemia, con una PAFI menor, usted le calculan la PAFI, la fracción inspirada, la PO2 que tenemos sobre fracción inspirada, y es menor de 200, ese paciente está crítico, ese paciente no va a andar solamente con oxigenoterapia. Si está hipercárnico, necesitamos que pueda lavar dióxido de carbono, y si tiene una acidosis respiratoria, no lo vamos a ayudar únicamente con la oxigenoterapia. ¿Estamos? Entonces hacemos ventilación no invasiva, vemos qué pasa. Si el paciente empieza a mejorar, bueno, tenemos la posibilidad de pasar la oxigenoterapia solamente. ¿Estamos? No sé si está tu duda resuelta, pero sí, ya son criterios como para ponerlo
en ventilación mecánica no invasiva que, como vimos antes, disminuye la instancia hospitalaria, disminuye la necesidad de tener que ponerlo en asistencia respiratoria mecánica y la evolución del proceso va a ser mucho mejor. Lo mismo pasa con pacientes con COVID. Los pacientes con COVID, en algunos lugares se usa ventilación mecánica no invasiva y en otros alto flujo de oxígeno. Gracias a esto, los pacientes no entran en asistencia respiratoria mecánica y bueno, estoy escuchando justo no entran en asistencia respiratoria mecánica invasiva y tienen mucha mejor sobrevida que los pacientes que fueron intubados. Obviamente fueron intubados porque no se pudo con estos métodos. ¿Alguna otra pregunta? Ay, espérenme un segundito mientras ustedes piensan que lo voy a atender a un médico. Hola, Rodrigo. ¿Qué hace? Que consiguieron un concentrador de oxígeno. ¿Cómo está ella hoy? Está muy bien. ¿Con cuánto está de FIO2? Ah, sí, entonces la podemos llevar a la casa. La mandamos a la casa. ¿Cuándo la llevarán? Sí, lo que pasa es que justo, sí, escúchame. Yo recién hablé con el hijo, pero justo entré en una clase y no le pude decir. Me quería comunicar con vos para ver si estaba bien, si no había agregado más nada. Si es así, le voy a decir que empiecen con 5 litros. Ellos tienen saturómetro y listo. Un concentrador que no tienen portátil, tienen concentrador fijo. Un traslado en ambulancia. Escúchame, Rodri, lo ideal es que ellos pudiesen llevar ese concentrador al sanatorio, como hicimos con el paciente, ¿te acordás ese que era dirigente de Unión? ¿Cómo se llamaba? Marcelo Martín. Ese paciente, con el concentrador en el sanatorio, vimos que el hombre estaba bien para estar en su casa. Eso podríamos hacer para quedarnos tranquilos. Sería lo ideal. Puedo plantear eso, que lo lleven, que esté unas horas, 3, 4 horas en el sanatorio, lo enchufan, vemos, los chicos de clínica pasan, lo ven y si está todo bien, a la casa, pero con traslado, ¿sí? Porque dice que desaturan y bien le sacan el oxígeno. Listo, yo ahora es que lo hable al hijo y le diga que lo lleve. Dale, un beso, besote. Chao, gracias a vos. Bueno, chicos, discúlpenme, pero ¿me entienden o no me entienden ustedes? ¿Me comprenden? No sé si pudieron escuchar. Algo sí. Bueno, les cuento, justamente es este tema. Es un paciente COVID, paciente mía, pero hace muchísimo que no la veo, asmática leve, que hizo un COVID severo, su esposo se murió de COVID ayer, o sea que tiene una situación familiar muy difícil. Él le consiguieron el oxígeno para que esté en la casa, pero enseguida le sacan el oxígeno y desatura, y ella necesita irse por su cuestión emocional a su casa. Entonces lo que yo les voy a proponer a los hijos es que lleven el concentrador al sanatorio, de unas 4 horitas con el concentrador en el sanatorio, y si está todo ok, la lleven a la casa, para que la señora se sienta más tranquila en su casa. ¿Estamos? A veces hay que hacer un juego artesanal y no es tan directo. Ella está con un flujo. ¿Cómo? ¿Cómo está su familiar que era de Mendoza? Ahora le voy a compartir las placas. ¿Yo se las mostré a las placas? No se las sé compartí. si son esas que usted mandó. No. Ah, capaz que sí. A ver, esperen. Les he mandado a Neumo Laribey, les he mandado. A ver. No, creo que no les mandé. Les mandé hoy de una chica de hoy que es una asmática. No, esas son otros pacientes que les quería comentar. Vamos a ver entonces las plaquitas de esta chica, que lo puedo mandar, lo mando al grupo. ¿Estamos? Sí. ¿Y alguno de ustedes lo comparte?
Bueno, La primera Sí. está mejor, pero hizo fiebre. Es el problema ahora, ¿no? Ahí mandé la primer plaquita de tórax. ¿Quieren que ponga que comparta otro de los chicos? Pongo dejar de compartir pantalla y ahora pongo que compartan alguno de ustedes. Para. Pongo para que comparta alguno de ustedes la segunda y yo se las explico si quieren. ahí No, comparto. ¿Te habilité para compartir o no, mi amor? Ahí miro. Todos. No, todos los participantes. Ahí está. Sí, ahí está. Ahí podés compartir y le voy a mandar la otra. Esa es la plaquita. A ver, ¿qué dicen de esa placa de tórax? Le mando la otra. Ahí está. No, Esa. esa no, esa es otra chica, una chica asmática que vi hoy. No, tenés que poner la otra. Exactamente, esa es la primera placa. Está. Esta placa, como ustedes ya saben, es una placa de terapia intensiva. ¿No es cierto? Es una plaquita de terapia intensiva. ¿Por qué? ¿Qué se dan cuenta que es de terapia intensiva? ¿Recuerdan que lo vimos en el seminario? ¿Por los cables? Exactamente. Marcalo, mi amor, a los electrodos, ¿dónde están? Esto de acá. No, del otro lado. Exactamente, ahí tenés un electrodo. Una placa de terapia intensiva. Con esta placa, esta chica tenía una PAFI menor de 200, una PAFI menor de 200, mucho uso de músculos accesorios, una PCO2 de casi 60, una PO2 bien baja, pese a la FiO2 que se le estaba administrando. Con esta placa ingresó a terapia. ¿Qué se hizo en terapia intensiva? La próxima plaquita la próxima placa de tórax. ¿Alto flujo? Tenía una PCO2 que estaba incrementándose en una paciente sin hipercapnia previa. Ya la habían tenido con alto flujo y no mejoraba. Estaba usando mucho los músculos accesorios, una PAFI menor de 200. Podría ser mecánica no invasiva. Exactamente, pero a ella se decidió que también depende de el centro donde se esté trabajando, que si es un centro que no tiene mucha experiencia en ventilación mecánica no invasiva, directamente la pusieron en asistencia respiratoria mecánica. Fíjense que tiene, en esta placa se ve el tubo endotraqueal, mírenlo. Esperemos. Mándamelo, ¿vos tenés el cultivo ya? Mándamelo, dale, mándamelo, yo lo miro. Un beso, chau. Atendiendo a los colegas, chicos, ¿qué va a hacer? Podemos dejarlo pateado a los colegas. ¿Ven el tubo endotraqueal en esa plaquita? ¿Es esto que está acá? A ver, que yo me fui. Exactamente, eso rectito que se ve que está muy metido el tubo ese. Sí. Eso, no. porque ¿de dónde va? ¿De acá? No, hay una superposición de imágenes. Aparte no puede estar tan metido un tubo endotraqueal. No, eso no es. Bueno, pero fíjense que tiene como otra raya al costadito, y eso, como una mancha de la placa, ¿no es cierto? Eso no es nada. Bueno,
¿Qué les parece que le hicieron aparte? Entonces la pusieron en asistencia respiratoria mecánica, ¿y qué más a esta chica? Ya la placa anterior es una placa de distrés respiratorio, la placa con la que ingresa a terapia, si querés mostrarla. Ustedes ven bien, fíjense que es una placa de distrés, y con una PAFI menor de 200, por COVID o por lo que sea, es un distrés respiratorio. Entonces, lo que se hizo con ella es ponerla en asistencia respiratoria mecánica. También se hizo pronación, se la colocó en posición prono durante 36 horas. Y ella, ¿cómo es? Con todo esos gestos terapéuticos, ella mejoró y tiene la segunda placa. Acá. Estoy dando clase. Sí. No, estoy dando clase, decime. Bueno, porque me dijo Paula que vos estás de guardia esta semana en Santa Fe. Sí. Que está la chica esta Cabrera, ¿te acordás la de la otra vez, la de la pseudomona? Ajá. Bueno, espera. Estuvo bastante, sí. Avísame, te llamo después porque estoy justo con los chicos de medicina. Bueno, acordate, así yo le digo, pues ya está el teléfono. Bueno, chau. Uy, chicos, me cagaron el fin de semana hablando mal y pronto. No quería ver una chica con pseudomona. Bueno, entonces, perdón que diga así, pero yo quería estar libre el fin de semana, como todo el mundo, ¿no es cierto? Entonces, el gesto terapéutico fue ponerla en cúbito prono durante 36 horas. ¿Cuál sería el beneficio de la posición prono? Mejora la ventilación mecánica, digamos. Claro, ustedes piensen que cuando estamos acostados en supino, hay zonas que no se van a ventilar bien. Toda la parte posterior nuestra no se va a ventilar bien. Y si hay unidades que no están afectadas por este distrés respiratorio que tiene el paciente, al ponerlos en prono, esas zonas que están hasta atelectasiadas por estar acostados, con un pulmón mucho más húmedo que un pulmón habitual, que por la gravedad no se van a expandir, al ponerlos en prono, hay zonas que se empiezan a ventilar y que pueden contribuir y mejorar el intercambio de gases. Entonces, por eso se los ponen en prono. A los pacientes que tienen COVID y que están en su casa y que tienen una neumonía y que a lo mejor no tuvieron criterios de internación, también les decimos lo mismo, que se acuesten boca abajo, que traten de dormir toda la noche boca abajo, que durante el día alternen el supino con el prono, para poder tenerlos y para que ellos mejoren la oxigenación. Entonces esta es la respuesta ya. Bueno, ahora está con fiebre esta chica, que es el problema de la terapia intensiva, la sobreinfección bacteriana. Y de piperacilina tazobactam la pasaron a banco Pene Nicolistin. Vamos a ver qué pasa. Yo les pedí... ¿Cuántos años tiene la paciente? ¿Cuántos años? 50. 50 años. Y 5 comorbilidades. ¿5 comorbilidades? 5 comorbilidades, sí. O sea que está afectando gente ya bastante más joven. Sí, es lo que estamos viendo. Así que, bueno, a cuidar ustedes a su familia, a cuidarse ustedes, a cuidar a su familia, fundamentalmente, a sus mamás, a sus papás, transmitirles que tienen que cuidarse. Y bueno, si el que se puede vacunar, están en edad de vacunación, que se vacunen, que aprovechen la vacunación. Bueno, chicos, ¿alguna otra duda de POC agudización? ¿Algo más para preguntarme? ¿Les sirvió? ¿Habían visto esto con el doctor Maillo en la clase? Exacerbaciones no habían visto todavía. Creo que no. No, profe, quedó pendiente. Había quedado pendiente. Bueno, ¿quieren que cortemos acá? Vamos a cortar acá, que estamos todos cansados y yo tengo ahí que resolver estos problemitas. ¿Le parecen? Bueno.
cagaron el fin de semana, me muero. Me llamó una doctora amiga que ya no hace internación, que quiere que le vea una paciente. Voy a tratar de que la vean los clínicos de guardia. Son excelentes clínicos. Excelentes, mucho mejores que yo. Bueno, chicos, ¿algo más que me quieran preguntar? Ahí me comunico con Paula, así le subo la de radiología y le subo la de tabaquismo que me pidieron, ¿eh? Dale, gracias. O si no, de último, pasalo por WhatsApp.